¿Quieres saber cuáles son los mejores tratamientos para la alopecia androgenética según su eficacia haciendo crecer el pelo? Estás en el lugar adecuado. En este vídeo vamos a ver dos rankings distintos con los mejores tratamientos para la alopecia androgenética. Créeme que tienes que ver todo el vídeo de principio a fin para entender por qué el segundo ranking que vamos a ver es el más interesante y el más fiel a la realidad. En 2022, varios investigadores publicaron una revisión con un ranking de los mejores tratamientos para la alopecia androgenética. En este ranking aparecían los tratamientos más estudiados hasta la fecha: finasteride, dutasteride y minoxidil, y además aparecía un tratamiento sobre el que no existía ni tan siquiera un solo ensayo clínico aleatorizado controlado con placebo, minoxidil oral. Y es que esta es la referencia que multitud de supuestos divulgadores y doctores usan para realizar sus propios rankings de mejores tratamientos para la alopecia androgenética. Pues bien, según los investigadores, este fue el ranking que quedó tras analizar un total de 23 estudios. Como ves, según qué medida de eficacia analicemos, aparecen distintos tratamientos en cabeza. Si queremos obtener un mayor número de pelos tras 48 semanas, debemos usar 5 miligramos de finasteride, aunque si lo queremos usar durante 24 semanas, mejor usar 0,5 miligramos de dutasteride. Y si lo que te interesa es obtener un mayor aumento de pelos terminales tras 24 semanas, entonces tienes que usar 5 miligramos de minoxidil oral. Pero si vas a usar el tratamiento durante 48 semanas, mejor usa 1 miligramo de finasteride oral. Algo confuso, ¿no crees? Este ranking se basa en una métrica conocida como SUCRA. La SUCRA de una intervención es una métrica general que clasifica su eficacia. Una de las principales limitaciones de la SUCRA es que no incluye evidencia estadística ni evaluación de calidad. En definitiva, la SUCRA podría interpretarse como la proporción estimada de tratamientos peores que el tratamiento de interés. De esta forma, cuando un tratamiento tiene una SUCRA del 100%, quiere decir que es más eficaz que el 100% de los tratamientos, y si tuviera una SUCRA del 0% sería el peor de todos los tratamientos. Diferentes investigadores apuntan que los valores estadísticos de clasificación de la SUCRA pueden ser inestables. Por otro lado, los doctores Wang y Carter afirman que los hallazgos de la SUCRA pueden ser engañosos y deben interpretarse con cautela. De por sí, hacer un ranking de tratamientos sin diferentes estudios autorizados controlados donde se comparan todos y cada uno de los tratamientos del ranking puede ofrecer información incoherente y poco fiable, aunque puede tener cierto sentido cuando se analizan estudios donde las medidas de eficacia son exactamente las mismas. Por ejemplo, si queremos hacer un ranking de tratamientos donde los tratamientos se han comparado contra el placebo u otro tratamiento como finasteride oral, y la medida de eficacia principal de estos estudios fue el recuento de pelos terminales en el área objetivo, entonces tiene sentido hacer un ranking basándonos en esta medida de eficacia que tienen en común todos los estudios. Evidentemente debemos ignorar cualquier otra medida de eficacia que no sea común en estos estudios. Es más, si se diera el caso que todos los estudios tienen en común dos medidas de eficacia, podríamos hacer dos rankings diferentes según las diferentes medidas de eficacia. Algo que tiene más sentido que dar un determinado valor a cada medida de eficacia y hacer un ranking global. Imagina que un tratamiento consigue un mayor número de pelos terminales y otro consigue detener el avance de la alopecia en un mayor número de pacientes. ¿Qué puntuación le damos a cada medida de eficacia para hacer un ranking global? Como ves, es más útil e informativo hacer dos rankings distintos. Evidentemente, en este tipo de rankings debemos evitar usar cualquier tipo de medida de eficacia subjetiva y solo usar medidas objetivas como el recuento de pelos terminales o el recuento total de pelos. Un problema evidente del ranking que acabamos de ver es que no deberíamos incluir ningún tratamiento que no se haya estudiado en un ensayo clínico donde se haya comparado con otro tratamiento del ranking o por lo menos con el placebo, por lo que incluir minoxidil oral en este ranking no tiene sentido. Recuerda que cuando los autores publicaron este ranking, el único estudio que compara la eficacia de 5 miligramos de minoxidil oral contra minoxidil tópico al 5% no existía. Por si esto fuera poco, en el ranking de 2022
se incluyen medidas de eficacia que no son comunes en todos los tratamientos, por lo que no se puede concluir, por ejemplo, que 5 mg de minoxidil oral sea más efectivo que 0,5 mg de dutasteride oral en el recuento de pelos terminales tras 24 semanas, puesto que esta medida de eficacia no existe para dutasteride. Y claro, si uno solo lee el resumen del estudio, podría entender que minoxidil oral es el mejor tratamiento en cuanto a esta medida de eficacia. El único ranking posible que puede tener sentido en esta revisión es el del recuento total de pelos tras 24 semanas, puesto que es la única medida de eficacia que tienen en común todos los estudios. De hecho, los mismos autores del estudio son conscientes de esta situación, y las dos tablas donde determinan las puntuaciones de cada tratamiento están ordenadas según la puntuación que obtuvieron en esta medida de eficacia. Además, tenemos que hablar de dos errores de bulto que tiene esta revisión. El primero de todos es aportar una eficacia significativamente más alta a 5 mg de finasteride al día en comparación con 1 mg al día. Gracias a diferentes ensayos clínicos como este de 1999, sabemos que el finasteride, como la mayoría de fármacos, sigue la ley de rendimientos decrecientes y la mayor eficacia se consigue con el uso de 1 mg al día. Es más, dosis más pequeñas como 0,2 y 0,5 mg diarios tienen una eficacia similar, y la dosis de 5 mg no es mejor que la dosis de 1 mg. Por otro lado, toda la evidencia que tenemos apunta que la dosis de 0,5 mg no es la dosis óptima de dutasteride, siendo esta la dosis de 2,5 mg. Como demuestra este estudio de 2004 que analizó a 399 pacientes con hiperplasia prostática benigna durante 24 semanas, la disminución máxima de los niveles de THT en sangre se produce con el uso de 2,5 mg diarios de dutasteride. En concreto, la disminución de los niveles de THT en sangre fue del 98% con 5 mg y 2,5 mg de dutasteride, 95% con 0,5 mg diarios y 71% con 5 mg de finasteride. Estos resultados fueron corroborados por otro estudio de 2009 que analizó a 284 pacientes japoneses durante 24 semanas, donde los resultados fueron muy parecidos. De nuevo, 2,5 mg de dutasteride fue el tratamiento que más redujo los niveles de THT en sangre, pero el punto óptimo a partir del cual se obtuvieron resultados decrecientes fue el de 0,5 mg diarios. En este sentido, uno podría pensar que, como sucede en el caso de finasteride, donde 1 mg parece tener una eficacia idéntica a 5 mg, pasa lo mismo con el uso de 0,5 mg y 2,5 mg diarios de dutasteride. En cuanto a los niveles de DHT, esto es cierto, pero tienes que tener en cuenta que hasta ahora hemos hablado solo de la reducción de la DHT a nivel sistémico, y lo más importante es saber cuál es la reducción de estos niveles a nivel del cuero cabelludo. Y es que mientras la reducción de los niveles de DHT con 5 mg de finasteride llega al 41%, muy similar a usar 1 mg, con 0,5 mg de dutasteride esta reducción es del 51% y con 2,5 mg la reducción es del 79%, una diferencia tremenda. Además, mucho más importante que la reducción de estos niveles de DHT son los resultados en cuanto al recuento de pelos y el porcentaje de pacientes que consiguen detener el avance de la alopecia, que al final es lo que queremos, dejar de perder pelo y regenerar la mayor cantidad de pelo posible. Pues bien, este ensayo aleatorizado controlado con placebo de 2006, que analizó a 416 hombres con alopecia androgenética, demostró que el uso de 2,5 mg diarios de dutasteride conlleva los mejores resultados en cuanto al recuento de pelos terminales tras 24 semanas. En segundo lugar queda el uso de 0,5 mg diarios. En tercer lugar estaría el uso de 5 mg diarios de finasteride, que en casi todas las medidas de evaluación demostró ser superior a 0,1 mg diarios de dutasteride. Además, es importante destacar que gracias a este estudio de 2012 que analizó a 139 hombres durante 20 semanas, sabemos que el uso de 2,5 mg diarios de dutasteride no tiene ningún efecto en la ganancia muscular derivado del uso de testosterona exógena. Este estudio, aleatorizado controlado con placebo, fue un pilar fundamental para derribar el mito de que el uso de finasteride y dutasteride implica una pérdida de fuerza y músculo, puesto que demuestra que la conversión de testosterona a DHT no es esencial para mediar los efectos anabólicos de la testosterona en el músculo.
Por otro lado, parece evidente que, como sugiere este estudio al utilizado controlado con placebo de 2014, 0,5 miligramos diarios de dutasteride es más eficaz que 1 miligramo de finasteride, que a su vez es más eficaz que 0,1 miligramos diarios de dutasteride y el placebo en cuanto al recuento total de pelos y al aumento de la densidad del cabello. Además, como sugiere esta revisión de 2024, que incluyó un total de 9 estudios autorizados controlados con placebo, tanto 0,5 miligramos como 2,5 miligramos diarios de dutasteride es más eficaz que 1 miligramo diario de finasteride en cuanto al recuento total de pelo, siendo los efectos secundarios de ambos fármacos prácticamente idénticos. Y es que la mayoría de estudios apuntan a que los efectos secundarios de ambos fármacos son o bien equiparables o ligeramente más altos con finasteride, algo que tiene una explicación muy sencilla. Existe un mayor efecto nocebo con el uso de finasteride, es decir, los pacientes que usan finasteride están más predispuestos a experimentar efectos secundarios, debido a que finasteride es un fármaco mucho más popular y sobre todo a la aparición de la fundación del síndrome post-finasteride. Esta teoría del efecto nocebo cobra mucha más importancia cuando analizamos estudios donde se compara el uso de finasteride y dutasteride en pacientes con hiperplasia prostática benigna. En general, esos pacientes tienen una edad más avanzada que los pacientes con alopecia androgenética analizados en los estudios clínicos y seguramente hayan estado menos expuestos a todo el revuelo causado por la fundación del síndrome post-finasteride. ¿Y en qué se traduce todo esto? En que en estos estudios finasteride y dutasteride tienen una eficacia similar, pero los pacientes que usaron dutasteride reportaron un mayor caso de efectos secundarios de carácter sexual y casos de ginecomastia. Quizás pienses que no incluir la dosis de 2,5 miligramos de dutasteride en el ranking puede tener cierta lógica, debido a que la dosis comercial de dutasteride es la de 0,5 miligramos y no podemos comprar dosis más altas de laboratorios contrastados y habría que recurrir a fórmulas magistrales. Pero aún así, no tiene sentido no hablar sobre la dosis óptima del fármaco más eficaz que existe a día de hoy para tratar la alopecia androgenética, más si cabe cuando sí se habla del uso de 5 miligramos diarios de finasteride. Como ves, con la evidencia disponible todo apunta a que 2,5 miligramos de dutasteride es la dosis óptima para tratar la alopecia androgenética, siendo superior a la dosis de 0,5 miligramos, que a su vez es superior a 1 miligramo de finasteride. Por otro lado, algo bastante extraño que hacen los investigadores de la revisión de 2022 es no mencionar a finasteride tópico en el resumen de los resultados del estudio. Como apunta esta revisión sistemática de 2018, que incluyó a un total de 256 pacientes con alopecia androgenética, finasteride tópico parece no tener una eficacia inferior a 1 miligramo de finasteride oral en cuanto a regeneración de pelo. Además, como apuntan los investigadores, seguramente la combinación con otros tratamientos como minoxidil tópico pueda reportar resultados significativamente mejores que solamente usar finasteride tópico. Otro estudio autorizado controlado con placebo de 2021 que analizó a 323 pacientes con alopecia androgénica durante 24 semanas demostró que finasteride tópico al 0,25% fue significativamente mejor que el placebo. En concreto, el recuento total del cabello fue de más 20 pelos en el grupo de finasteride tópico y de 6,7 en el grupo del placebo. Además, la concentración en sangre de finasteride fue más de 100 veces menor con el uso de finasteride oral y el impacto en los niveles de DHT a nivel sistémico también fue menor, un 34,5% contra un 55,6%, por lo que los autores concluyeron que es mucho menos probable tener efectos secundarios de carácter sistémico como disminución de la libido o problemas de erección con el uso de finasteride tópico. Como ves, con la evidencia que teníamos en 2022, debemos incluir en el ranking a un fármaco como finasteride tópico, sobre el que sí que existían estudios autorizados controlados con placebo. Además, estudios que comparan la eficacia de este tratamiento con finasteride oral y demuestran que este fármaco es eficaz y seguro. Pero es que además, gracias a este estudio autorizado controlado de 2023 que analizó a 42 hombres con alopecia androgénica durante 6 meses, sabemos que la combinación de finasteride tópico al 0,25% y minoxidil al 5% consigue resultados significativamente mejores en cuanto al recuento total de pelos y densidad del cabello que usar cualquiera de estos tratamientos por separado. En cuanto a la eficacia de minoxidil oral,
Es cierto que en 2022 solo había un estudio que había analizado la eficacia de este tratamiento comparado con minoxidil tópico. Se trata de este estudio de 2020, que no fue un ensayo de doble ciego y se publicó como una carta al editor de la revista, por lo que tampoco fue revisado por pares. Este estudio analizó la eficacia de 1 miligramo de minoxidil oral y minoxidil tópico al 5% aplicado una vez al día en 50 mujeres con alopecia androgénica. Pues bien, en este estudio, las mujeres que usaron minoxidil oral experimentaron un aumento en la densidad total del cabello de 12% frente al 7,2% que experimentó el grupo que usó minoxidil tópico. Sin embargo, esta diferencia no fue estadísticamente significativa, por lo que no se puede concluir con los resultados de este estudio que minoxidil oral sea más efectivo que minoxidil tópico. Por otro lado, en 2023 se publicó otro estudio que analizó a 23 hombres y 42 mujeres que usaron o bien minoxidil tópico al 5% o 1 miligramo de minoxidil oral al día durante 6 meses. A diferencia del estudio de 2020, este fue un estudio ciego donde los investigadores, al analizar los resultados y las fotografías de los pacientes, no sabían a qué grupo correspondían dichos resultados. Es decir, no sabían si estaban analizando los resultados de los pacientes que usaron minoxidil tópico o minoxidil oral. Tanto los grupos de minoxidil oral como minoxidil tópico mostraron un aumento significativo en el diámetro del cabello tras 6 meses de tratamiento. En este caso, la mejora fue ligeramente mejor en el grupo de pacientes que usó minoxidil tópico, aunque no hubo diferencias significativas entre ambos grupos. En cuanto a la evaluación fotográfica de las áreas medio anterior y vértex, hubo una mejora significativa en la densidad del cabello en el grupo de minoxidil tópico, mientras que en el grupo de minoxidil oral no se mostró ninguna mejora significativa. Los autores del estudio concluyeron que aunque minoxidil tópico tiene un mejor efecto terapéutico general que 1 miligramo de minoxidil oral, la diferencia entre los dos grupos no fue estadísticamente significativa. En abril de 2024 se publicó otro estudio de doble ciego controlado con placebo que analizó la eficacia de 5 miligramos de minoxidil oral y minoxidil tópico al 5% en 68 pacientes durante 24 semanas. Tras analizar los cambios absolutos en el recuento de pelos terminales, no hubo diferencias significativas entre ambos grupos. La única diferencia significativa se dio en la evaluación fotográfica de la zona de la coronilla, donde los pacientes que usaron minoxidil oral obtuvieron mejores resultados. Además, como apuntan los autores del estudio, el grupo de pacientes que usó minoxidil tópico experimentó unos resultados peores de lo esperado en cuanto al recuento de pelos terminales y la densidad total del cabello. Esto quiere decir que los resultados de este estudio pueden haber dado una imagen mucho más favorable de minoxidil oral, a pesar de que estos resultados no mostraran diferencias significativas entre ambos grupos. Y como concluyen los investigadores, a pesar de las expectativas de una enorme superioridad de minoxidil oral para tratar la alopecia androgénica, hasta ahora este tratamiento no ha demostrado de manera inequívoca ser superior a minoxidil tópico en hombres o en mujeres. En definitiva, a día de hoy no existe ni un solo estudio autorizado controlado de doble ciego con placebo que sugiera que ninguna dosis de minoxidil oral, ni tan siquiera la dosis de 5 miligramos, es más eficaz que minoxidil al 5%. De todas formas, esta revisión de 2022 no es la peor que he visto, las hay peores, como por ejemplo esta revisión de 2021 que sugiere que minoxidil al 5% es igual de efectivo que minoxidil al 2% y que a su vez es menos efectivo que 5 miligramos de minoxidil oral. Y es que por surrealista que parezca, los investigadores se atreven a afirmar esto basándose en 0 estudios autorizados controlados en humanos que analicen la eficacia de 5 miligramos de minoxidil oral. Recuerda que el único estudio de este tipo se ha publicado en este 2024. Y bueno, lo de que minoxidil al 2% es igual de efectivo que minoxidil al 5% es una broma de mal gusto. Existen varios estudios autorizados controlados como este estudio de 2002 que demuestran que la concentración al 5% no solo es más efectiva, sino que además los pacientes que usan minoxidil al 5% responden antes al tratamiento. La única forma de realizar un ranking lo más objetivo posible sobre los mejores tratamientos para la alopecia androgénica es basarnos en la medida de eficacia común a todos los estudios realizados, el recuento total de pelos en el área objetivo. Además, debemos incluir solo estudios autorizados controlados donde se comparen por lo menos 2 de los tratamientos del ranking para poder hacer inferencias del tipo si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que C. Para hacer el ranking que vas a ver a continuación, he tenido en cuenta un total de 15 estudios autorizados controlados donde se compara la eficacia de distintos tratamientos y he dado una ponderación relativa a los resultados de cada estudio en función al número de pacientes analizados. Es decir, a mayor número de pacientes analizados, el valor del resultado es más relevante. Con toda esta información, el ranking quedaría de la siguiente forma.
En primer lugar tenemos las dosis de 2,5 miligramos de dutasteride seguido de 0,5 miligramos de dutasteride oral. En tercer lugar, hay un empate técnico entre las dosis de 1 miligramo y 5 miligramos de finasteride y 0,1 miligramos de dutasteride y finasteride tópico al 0,25%. En este caso, la ponderación relativa de los estudios analizados hace que el orden sea el que he mencionado: 1 miligramo de finasteride, luego 5 miligramos, luego 0,1 miligramos de dutasteride y por último finasteride tópico al 0,25%. En séptimo lugar tenemos la dosis de 0,2 miligramos de finasteride oral. En octavo lugar tenemos aminoxidil tópico al 5% y la dosis de 5 miligramos y 1 miligramo de aminoxidil oral, que han demostrado tener una eficacia equiparable. De nuevo, la ponderación de los estudios hace que el orden sea aminoxidil tópico al 5% seguido de las dosis de 5 miligramos y 1 miligramo de aminoxidil oral. En un décimo lugar tenemos aminoxidil tópico al 2% y por último tenemos al placebo. Este no es un ranking perfecto ni mucho menos, solo incluye una medida de eficacia cuando hay tres medidas principales, como lo son el recuento de pelos totales, el recuento de pelos terminales y la densidad del cabello. Además, solo he analizado resultados tras 24 semanas y otra medida interesante son los resultados tras 48 semanas. Quizás ahora te estás preguntando qué efectos puede tener el uso a largo plazo de finasteride y dutasteride para tratar la alopecia. Pues si quieres saber la respuesta a esta pregunta tienes que ver este vídeo de aquí.